hace muy entrañable por veros aquí a todos los amigos, compañeros, alcaldes de otros municipios. Al fin y al cabo estamos todos muy cerca y tenemos que estar siempre en sintonía. Gracias en nombre del pueblo de Madrigal, gracias en nombre de la corporación y poco más que deciros. Simplemente de verdad agradeceros el que estéis aquí. Que disfrutéis todos estos días que vamos a comenzar, que lo paséis bien y que nos veamos aquí todos los años, en un sitio o en otro, pero disfrutando de este entrevistino. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de alcaldes y alcaldesas que hay aquí, que nos acompañáis, y amigos y vecinos de Madrigal, a estas cuartas jornadas de entre vecinos, jornadas de cultura y folclore. Madrigal viene desarrollando desde hace 4 años, en que llegamos el actual equipo de gobierno al Intendente de Madrigal de la Vera, actividades socioculturales, en un camino que nos marcamos y que cada año hemos ido cogiendo experiencia para desarrollar todo tipo de actividades culturales que hoy son unas realidades y que animan a seguir este camino, que nos marcamos y, como he repetido, y seguiré haciéndolo. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin ideas. Madrigal fortalece cada día su oferta cultural, su atractivo turístico y la capacidad de ser cada día un pueblo capaz de atraer y posicionarse como referente turístico-cultural. Es oportuno recordar que la cultura y el turismo pueden y deben ir de la mano, porque hace que los pueblos crezcan y no nos quedemos descolgados, abandonados por la pérdida de población, por no ofrecer a nuestros vecinos y a los que nos visitan la posibilidad de demostrar sus inquietudes culturales. Se desarrollen bien las personas que han hecho el escudo y las que han adornado las calles de Madrigal, porque la verdad que es un trabajo que lo hacen a oscuras, no la ve nadie. Antonio de Sousa sabemos un poco, ¿verdad? Pero de verdad que hay que aplaudir y dar enhorabuena a todas esas personas. Quiero dar las gracias a todos y a todos los compañeros y compañeras, mucha suerte el día 26 y a disfrutar de la cultura y el folclore. Gracias. Os vamos a entregar un pequeño obsequio, si os parece. Oropesa, Sobredillo de la Vera, Cara de Vela, Miramontes, Vamos a hacer la toalla de Miramontes. Villanueva de la Vera, ¿me he dejado algún pueblo? Gracias a todos, de verdad, y a disfrutar de la cultura, que es importante para todos los pueblos. A disfrutar. También me voy
conversación. ¿La puedo hacer una pregunta indiscreta? Depende, dígame. ¿A usted pareja? ¿Cómo? Que si tiene usted novio o marido. No, no tengo. Pues mire, yo me llamo Aniceto. Aniceto la Bordeta. La bragueta. No, la Bordeta, la Bordeta. La braguetita que la llevo está bien. Ay, el coño sí que es verdad. Te va a preguntar. ¿Y usted cómo se llama si no mucha indiscreción? Fili. Anda la hostia como mi tele. ¡Qué casualidad! Si esto es una premonición de esas. Si en cuanto la he visto, le he dicho, Niceto, esta cara. A lo mejor le voy a parecer un poco frisolero, pero sé que usted casado conmigo. Pero hombre, caballero, pero si ni siquiera me conozco. Pues paso estamos, moza, paso estamos, hostia. Mire usted, es que yo ya voy estando un poquito granado, mire usted. Ya va siendo hora de que asiente esta cabeza que la tengo muy gorda. Y como allí en mi pueblo están todas peías. ¿Qué tal qué? Que están todas peías, coño, que ha venido y se las peído. ¿Qué pasa, colega? ¿Intentando llegar aquí con la piba esta o qué? Anda, ábrete tronco, que esto es mucho arroz para tan poco pollo. ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Que te gusta más aquel espécimen este que yo? ¡Coño! Se está rifando un cimbombazo y se le va a llevar un médico que yo me sé. ¡No te jode! Anda, mi madre, que se me altera Macario. A ti no te han dado una buena manguara así con toda la mano abierta, ¿verdad? No, ¿qué pasa? Hostia, que no voy a ser yo el primero que te la dé tampoco.